¿Sabías que hay un producto que probablemente tienes en casa y que puede convertirse en uno de tus mejores aliados para la limpieza? En este vídeo te voy a enseñar 15 cosas que puedes limpiar con vinagre, así que prepárate un cafecito o lo que más te apetezca y ponte cómodo, que empezamos. So small. Watch the clock ticking off the wall. El vinagre de limpieza es un producto especialmente pensado para las tareas del hogar y destaca por su capacidad para ayudarnos a eliminar suciedad, grasa, restos de cal y malos olores de muchas superficies. Aunque para algunas cosas a mí me gusta utilizar vinagre de manzana. Es un vinagre apto para el consumo y en determinadas tareas de limpieza puede ser una buena alternativa. Pero hay que tener en cuenta que el vinagre no se puede utilizar en todas las superficies. Debemos evitarlo en mármol, granito y otras piedras naturales, así como en terrazo y determinadas superficies de piedra, porque su acidez puede dañarlas. También es mejor evitarlo en maderas sin tratar o enceradas, pantallas y dispositivos electrónicos y tener especial cuidado con el hierro y algunos metales. Y algo muy importante, nunca debemos mezclar vinagre con lejía ni con otros productos de limpieza sin comprobar antes que sean compatibles. Lo primero que podemos hacer con vinagre es descalcificar el hervidor de agua. Si utilizamos habitualmente un hervidor, con el paso del tiempo podemos ver que en el fondo se van acumulando restos de cal. Para hacer esto, a mí me gusta utilizar vinagre de manzana, porque como el hervidor lo utilizo para prepararme infusiones y otras bebidas, prefiero utilizar un vinagre que sea apto para el consumo. Lo que hago es llenar aproximadamente 3/4 partes del hervidor con una mezcla de agua y vinagre de manzana a partes iguales y lo pongo a hervir. Cuando empieza a hervir, lo dejo actuar unos minutos y después tiro el agua por el fregadero. Después es muy importante enjuagar bien el hervidor. Yo lo lleno solo con agua, lo llevo a hervir y lo vacío. Y esto lo repito 2 veces para asegurarme de que no queda ningún resto ni olor a vinagre. Y mirad el resultado porque la diferencia es espectacular. A mí me gusta hacer esto cada cierto tiempo como parte del mantenimiento del hervidor para mantenerlo limpio y en buen estado y que siga funcionando correctamente. También es muy efectivo para limpiar el microondas. Yo siempre lo hago así porque me resulta muy cómodo. Lo único que tenemos que hacer es poner en un recipiente apto para microondas agua y una taza de vinagre. Podéis usar el que queráis, pero yo también prefiero utilizar para esto el vinagre de manzana. Y lo llevamos al microondas durante unos 7 minutos. El calor va a generar vapor que ayudará a reblandecer la grasa y los restos de comida que se hayan quedado pegados en las paredes. Cuando termine, sacamos el recipiente con mucho cuidado de no quemarnos porque estará muy caliente y simplemente con una bayeta húmeda vamos limpiando todo el interior. Ya veréis que la suciedad sale con mucha facilidad y además el vinagre nos ayuda a eliminar los malos olores que pueda tener el microondas. Después secamos bien para conseguir un mejor resultado y listo. El vinagre también es muy efectivo para limpiar los cristales y los espejos. Para esto, a mí me gusta preparar una mezcla que me funciona muy bien. Lleva 2 tazas de agua, 1 taza de vinagre de limpieza y unas gotitas de lavavajillas. Lo pongo todo en un bote con pulverizador y así lo tengo siempre listo para utilizar cuando lo necesito. Simplemente pulverizamos sobre la superficie y limpiamos con una bayeta, que yo os aconsejo que sea especial para cristales, porque así conseguiremos un mejor resultado y evitaremos que queden marcas. Antes de usarlo, lo agitamos un poquito para mezclar bien todos los ingredientes y lo podemos utilizar en mesas de cristal, espejos, ventanas y el resultado es espectacular. Otra cosa para la que podemos utilizar el vinagre es para eliminar los malos olores de los desagües. Si de vez en cuando notáis que el fregadero o el lavabo empieza a desprender un olor desagradable, el vinagre nos puede ayudar a mantener los desagües más frescos y a reducir esos malos olores. Lo que yo hago es echar primero un poquito de bicarbonato directamente en el desagüe y seguidamente añado una taza de vinagre de limpieza.
Veréis que al entrar en contacto empiezan a reaccionar y a hacer espuma. Lo dejo actuar unos segundos y después añado un buen chorro de agua caliente para ayudar a arrastrar los restos y dejar el desagüe más limpio. A mí me gusta hacerlo de vez en cuando como parte del mantenimiento, especialmente en los desagües que utilizamos con más frecuencia porque es muy efectivo. También podemos utilizar el vinagre para limpiar los utensilios de cocina de silicona. Yo lo que hago es llenar una olla con agua, añadir una taza de vinagre de manzana y meter dentro los utensilios de silicona. Lo ponemos a hervir y una vez que el agua esté hirviendo, apagamos el fuego y dejamos los utensilios dentro durante 1 hora. Pasado este tiempo, los sacamos, los enjuagamos muy bien con agua y los dejamos secar. Es una forma sencilla de ayudar a eliminar restos de grasa y malos olores que pueden quedar en la silicona después de utilizarla. De la misma forma, el vinagre también es muy efectivo para eliminar los malos olores de los utensilios de cocina de madera y de las tablas de cortar. La madera es un material que tiende a absorber los olores de los alimentos, especialmente cuando la utilizamos habitualmente para cocinar. Yo lo que hago es poner un buen chorro de vinagre de limpieza sobre las tablas y los utensilios, dejarlos actuar durante un rato y después fregarlos como hacemos habitualmente con agua y jabón. Por último, es muy importante enjuagarlos bien y dejarlos secar completamente. El vinagre también es muy efectivo para la vajilla y el lavavajillas, como abrillantador y para ayudar a eliminar los malos olores. A mí me gusta utilizarlo de varias formas. Una de ellas es añadir un chorrito de vinagre de limpieza en el bote donde tengo el lavavajillas. Solo un chorrito porque si ponemos demasiado puede llegar a cristalizarse, pero con una pequeña cantidad es suficiente y yo noto que la vajilla queda mucho más brillante y siento que se limpia mucho mejor. De vez en cuando también me gusta poner una taza o un vaso con un poco de vinagre de limpieza dentro del lavavajillas cuando pongo el ciclo de lavado para ayudar a que todo el interior se limpie mucho mejor y sobre todo en verano durante los meses de más calor cuando el lavavajillas puede desprender un poco de mal olor por las tuberías, también me gusta echar un buen chorro de vinagre de limpieza antes de ponerlo en marcha. Es una forma sencilla y efectiva de mantener nuestro lavavajillas limpio con buen olor y nuestra vajilla mucho más brillante. Otra cosa que podemos limpiar con vinagre es el acero inoxidable. Es un material que muchas veces no sabemos con qué limpiar para que quede realmente bien, pero aquí os traigo una mezcla que os va a encantar. Tenemos que poner agua y vinagre de limpieza a partes iguales, por ejemplo, 2 tazas de agua y 2 tazas de vinagre. Y añadimos también unas gotitas de aceite de bebé o incluso de aceite de oliva. Lo mezclamos todo muy bien antes de utilizarlo y simplemente lo aplicamos sobre el acero inoxidable y limpiamos con una bayeta. Esta mezcla deja el acero inoxidable impecable y con un brillo espectacular. El vinagre de limpieza también es muy efectivo para eliminar la cal incrustada y por eso va genial para limpiar la grifería. Yo para esto voy a utilizar la misma mezcla que he preparado para los cristales y los espejos que lleva agua, vinagre de limpieza y unas gotitas de lavavajillas. Aplicamos por todo el grifo, lo dejamos actuar unos segundos y después limpiamos con una bayeta. Prácticamente no hace falta frotar porque el vinagre ayuda a disolver la cal y vais a ver que sale con muchísima facilidad. Y al ser tan efectivo para eliminar la cal incrustada, también es perfecto para limpiar la mampara de la ducha. En este caso también voy a utilizar la misma mezcla que tengo preparada para los cristales y los espejos. Pulverizo por toda la mampara y dejo actuar unos segundos para que la cal se ablande un poquito. Después froto con una esponja, enjuago bien y paso la rasqueta limpiacristales. Por último, lo seco muy bien para eliminar las gotitas de agua que hayan podido quedar y conseguir que la mampara quede perfecta y sin marcas.
Uno de mis usos favoritos del vinagre es para hacer una trampa para las mosquitas de la fruta. Es súper sencilla de preparar y os aseguro que funciona fenomenal. En una taza o en un vaso ponemos mitad de agua, 2 cucharadas de azúcar, una cucharadita de lavavajillas y después terminamos de llenar con vinagre de manzana. Mezclamos bien y lo dejamos cerca de donde tengamos las mosquitas. Es increíble cómo poco a poco van cayendo en la trampa. También podemos utilizar el vinagre para limpiar el suelo laminado. Lo deja muy limpio y con un brillo precioso. Lo podemos hacer de 2 formas. Una opción es añadir un chorrito de vinagre al agua de fregar y fregar el suelo como hacemos habitualmente. Yo también he añadido un poquito de friegasuelos porque me encanta cómo huele. Y no os preocupéis por el olor a vinagre porque en el momento de limpiar sí que huele un poquito, pero una vez que se seca el olor desaparece por completo. Otra opción es preparar una mezcla de agua y vinagre en un bote con pulverizador, pulverizar directamente sobre el suelo y después pasar una mopa. Eso sí, siempre debemos utilizar poca cantidad de líquido y asegurarnos de que el suelo sea compatible con el vinagre. Como os he comentado antes, no debemos utilizarlo en suelos de mármol, terrazo, granito ni en otras superficies de piedra natural. También podemos utilizar el vinagre de limpieza como suavizante para la ropa. Yo no lo utilizo en todas las coladas, pero sí, por ejemplo, para la ropa oscura, las toallas o los trapos y bayetas de limpieza. El vinagre ayuda a eliminar los restos de detergente que pueden quedar en las fibras y también ayuda a neutralizar los malos olores. Además, en la ropa oscura puede ayudar a mantener el color. Y no os preocupéis por el olor, porque la ropa no sale oliendo a vinagre. Una vez que se seca, ese olor desaparece. Yo simplemente he hecho un chorrito de vinagre de limpieza en el compartimento del suavizante junto con mi detergente habitual y dejo que la lavadora haga su trabajo. Otra cosa que podemos limpiar con vinagre es la nevera. A mí, para esto, me gusta utilizar la misma mezcla de agua, vinagre de limpieza y unas gotitas de lavavajillas. Lo podemos utilizar para limpiar las baldas, los cajones y todas las superficies interiores de la nevera. Además de ayudar a eliminar la suciedad y los restos de comida, también ayuda a neutralizar los malos olores que se pueden ir acumulando. Y por último, también podemos utilizar el vinagre de limpieza para hacer la limpieza profunda de la lavadora. Yo lo que hago es poner una taza de vinagre de limpieza en el compartimento del detergente y pongo la lavadora en un programa a alta temperatura para que se limpie bien todo el interior. Además, el vinagre ayuda a eliminar los malos olores y los restos de suciedad y cal que se pueden ir acumulando con el uso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado útil. Contadme en comentarios qué uso os ha sorprendido más y si utilizáis el vinagre de limpieza para alguna de estas cosas o para alguna otra que no haya salido en este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!